Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de sensaciones, de las sensaciones que he tenido al ver algunos partidos durante esta pretemporada que llevamos en la NBA. Vamos a hablar de tres partidos en concreto, vamos a hablar de los Lakers contra los Golden State Warriors que se jugó durante el día de ayer y que pues bueno, tenía mucho interés este partido porque se enfrentaban dos equipos que tenían nuevas caras, que había nueva química y que algunos nombres importantes se habían marchado a otros equipos, como es el caso de Golden State Warriors. Ya no tienen a Kevin Durant, pero tienen a D'Angelo, y era interesante ver este nuevo esquema que iba a tener Steve Kerr para D'Angelo y esa nueva química con Curry y Draymond Green. Aparte luego también estaba por otro lado Los Ángeles Lakers, nuevo entrenador, nuevo sistema con Frank Vogel, un entrenador que ya os he dicho hasta la saciedad que a mí me gusta mucho, hizo una gran labor en Indiana Pacers y además estaban liderados por esta nueva pareja que quiere mandar en la NBA, LeBron James y Anthony Davis, ¿no? También pues había mucha incógnita acerca de la química entre estos dos jugadores y cómo iba a jugar Anthony Davis dentro de estos Ángeles Lakers, aparte del regreso de Dwight Howard, de la química con Rajon Rondo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de este partido, vamos a hablar también del debut de Tacko Fall en Boston Celtics. Ha debutado esta misma noche, un debut muy esperado por la fanaticada Celtic y bueno, pues ha debutado contra el ex equipo de Kemba Walker. Kemba se ha visto las caras con Charlotte Hornets y bueno, pues hay que hablar de este partido y también hay que hablar de la nueva pareja que para mí es el futuro y presente de Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr. y Ja Morant se pueden convertir en la pareja exterior-interior que ya ha tenido en los últimos años Memphis Grizzlies y es Marc Gasol, Mike Conley. Creo que Jaren Jackson Jr. y Ja Morant se pueden convertir en el Conley y Gasol 2.0 y puede ser, como digo, el presente y futuro de Memphis Grizzlies. Vamos a hablar de esto, pero quiero hacer antes dos aclaraciones. La primera de ellas es que sé que en estos últimos días he estado bastante inactivo y bueno, pues desde aquí ya os aseguro que a partir de hoy voy a intentar que tengáis en el canal un vídeo asegurado todos los días e intentaré que tengáis dos en vez de uno. Uno, por ejemplo, repasando la actualidad de la NBA y otro repasando las historias y toda la historia en general de la NBA. Partidos históricos, anécdotas, sucesos, etcétera, etcétera. No quiero que tengáis en este canal pues el contenido más completo que pueda de la NBA para que os empapéis de este deporte que es lo más bonito que hay en el mundo. Y aparte, otra aclaración. No sé si os acordáis, en el anterior vídeo repasamos el top 50 de los 50 mejores jugadores de la historia según Bleacher Report y bueno, pues repasamos también esa polémica de dónde pusieron a Kobe Bryant. No sé si fue en el puesto 12, número 14, etcétera. Y yo, para, bueno, pues saber si tenía correlación, si tenía lógica ese top 50, hicimos el top 5 de bases, escoltas, aleros, ala pivots y pivot. Pues bien, en el top de los 5 mejores bases de la historia, un chico me comentó la posición en la que había colocado a Stephen Curry. Él defendía que Curry pues era el mejor base de la historia, que anotaba muchos puntos, que tiraba, que era el mejor tirador de la historia, etcétera, etcétera. En primer lugar, yo admito que Stephen Curry no es santo de mi devoción, pero objetivamente valorándolo sí que hay que afirmar que es el mejor tirador de todos los tiempos, por delante de otros tan grandes como Reggie Miller o, por ejemplo, Ray Allen, el exjugador de Boston Celtics. Aquí tengo su camiseta, y que para mí Ray Allen es mi tirador favorito. Ha metido el mejor triple y el más importante de la historia, el que empató el sexto partido de las finales 2013 San Antonio-Miami, lo mandó a la prórroga y luego Miami ganó ese partido y al final se llevó el anillo. Pero valorando objetivamente a Stephen Curry, no hay ninguna duda, es el mejor tirador de todos los tiempos. Pero de ahí a afirmar con estadística avanzada, números, lo que sea, que es el mejor base de la historia, no. El mejor base de la historia para mí, a lo mejor para otros será otro, como Stockton, etcétera. Para mí el mejor base de la historia es Magic Johnson y de momento está lejos de la función de base que tiene Stephen Curry en Golden State Warriors. Para mí, por ejemplo, Stockton es otro jugador como base, no como tirador, como base, que está por encima de Stephen Curry. La visión que tenía Magic Johnson, la visión que ha tenido, por ejemplo, John Stockton en esos Utah Jazz, año 98, año 97 y en el pasado 96, 95, es bastante superior, en mi parecer, según mi manera de ver el baloncesto, a la visión de juego que tiene Stephen Curry, pero es una opinión mía, es una opinión personal. Yo he visto, por ejemplo, jugar, yo no he vivido la época de Magic Johnson, no he vivido la época de John Stockton, pero he visto partidos completos y para mí la influencia en cuanto a dinamismo en el juego, en cuanto a repartir, en cuanto a la química, para mí, Magic Johnson y John Stockton, por ejemplo, están por encima de Stephen Curry. Stephen Curry es un gran base, yo no digo que no, pero en cuanto a las funciones de base, lo que es base, asistir, visión de juego, etcétera,
para mí Magic Johnson y Stockton están bastante por encima de Stephen Curry. Que Stephen Curry tiene una grandísima influencia en el juego de los Golden State Warriors y en el juego actual de la NBA por su capacidad anotadora. Obviamente es 1000 veces más anotador que por ejemplo Stockton y Magic Johnson. Obviamente si comparamos en cuanto a bases anotadores a Curry con Johnson o con Stockton, pues obviamente Curry es mejor, es más anotador, eso no cabe a nadie ninguna duda, pero como base, como función de base, de asistir, de repartir juego, de visión, Magic Johnson está muy por encima y Stockton también, eso es así. Así que yo, por ejemplo, cuando hice el top 5 de los mejores bases de la historia, yo cuando valoro a un base, valoro el cómputo general. No le doy, por ejemplo, prioridad a quién anota más. Obviamente, si valoramos quién anota más, pues obviamente Stephen Curry, pues posiblemente sea el base más anotador de la historia de la NBA. Yo no digo que no, pero ahí ya entraría también la posibilidad de valorarle como el mejor tirador de la historia, que es lo que dije ya en el pasado, hice un vídeo hablando de esto. Cuando valoramos a Stephen Curry y le valoramos objetivamente, le valoramos más por su capacidad anotadora, por su capacidad tiradora, que su capacidad como base, como, bueno, pues como lo que digo yo, repartir juego, etcétera. Entonces, la comparación no sería tanto con Magic Johnson, con Stockton, con Steve Nash, con Jason Kidd, no, sería más pues con Ray Allen, con Peja Stojakovic, con Reggie Miller, con tiradores, pero no con bases. Y luego por otra parte, sí que es verdad que las estadísticas son importantes a la hora de comparar y de valorar jugadores, pero no lo es todo. Hay que ver, por ejemplo, la importancia y el peso que tenían estos jugadores en cada partido. Magic Johnson ha ganado un anillo con Los Ángeles Lakers jugando de pivot contra Philadelphia 76ers, creo recordar. Kareem Abdul-Jabbar se lesionó en unas finales y Magic Johnson tuvo que jugar de pivot y ganó y se convirtió en el MVP de esas finales jugando de pivot. Un base que sí, era un base alto, no era un base a lo Isaiah Thomas que mide unos 70 y pico y dando gracias. Sí, es verdad, pero un base en el pasado jugando de pivot se convierte en el MVP y es que encima gana el anillo con Los Ángeles Lakers cuando el mejor jugador en aquel momento era Kareem Abdul-Jabbar y los Lakers lo perdieron en las finales. O sea, es que es una barbaridad. Y Stockton más de lo mismo, o sea, Stockton era una locura. Sí que es verdad que si comparamos a Stockton con Stephen Curry en cuanto a capacidad anotadora, Stockton está muy por debajo. Pero si veis partidos de Stockton con Malone, Malone era el encargado de meter los puntos, pero el que pintaba el cuadro, el que hacía así los trazos finos, era Stockton. Stockton tenía una visión de juego increíble y para mí está muy por encima de esa visión de juego y esa capacidad de asistir a los compañeros, la de Stockton por encima de la de Curry. Pero como digo, son opiniones personales. Hay algunos que opinarán que, por ejemplo, pues yo que sé, Steve Nash es el mejor base de la historia. Otros incluso opinarán que es Russell Westbrook por promediar triples dobles en la temporada. Yo no digo que no, pero para mí, por ejemplo, hay dos que están por encima. Y son Magic Johnson y John Stockton. Y esos dos son indiscutibles. Luego a partir de ahí ya podemos entrar en otras comparaciones con Oscar Robertson, con Jerry West, etc. Ahí eso ya es otro tema. Pero los dos, el número uno, el mejor base de la historia, para mí indiscutiblemente es Magic Johnson y el segundo mejor base de la historia indiscutiblemente es John Stockton. Sin más. Y ahora sí, dicho esto, vamos al partido. Los Ángeles Lakers, Golden State Warriors. Había muchísimas dudas, ya os digo, nuevos esquemas, caras que se habían ido y bueno, pues había dudas sobre la química que iba a tener LeBron James y Anthony Davis en esta nueva NBA de, bueno, pues tantos dúos, que si Kawhi Leonard y Paul George por un lado, que si Kevin Durant y Kyrie Irving por otro, y LeBron James y Anthony Davis. En primer lugar, a mí sí que me ha sorprendido bastante. Yo tenía la idea de que LeBron James y Anthony Davis se iban a entender en cancha, pero se entienden muy bien. A mí me gustó mucho el rendimiento de Anthony Davis. Tampoco voy a entrar muy en detalle porque creo que los partidos de pretemporada pues son eso, partidos de pretemporada. Tampoco nos dicen mucho, sirven solo para pues hacer determinados ajustes, que si probar esto, que si probar lo otro, y luego ya de cara a la temporada regular ya saber realmente lo que le viene mejor al equipo. Pero lo que digo, me gustó mucho la química entre LeBron y Anthony Davis. Se vio un grandísimo entendimiento. También se vio ese entendimiento que ya vimos en el pasado en Pelicans, Rajon Rondo, Anthony Davis. Me gustó, por ejemplo, pues el papel que tenía Danny Green, Avery Bradley, Dwight Howard ahí, pues bueno, hicieron algunas pruebas. Pero lo dicho, lo que más me ha sorprendido de ese partido por parte de los Lakers es la dupla LeBron James y Anthony Davis, el rendimiento de Anthony Davis en cuanto al juego interior
y también la superioridad por encima del aro de Los Ángeles Lakers por encima de Golden State Warriors. Es decir, ese juego interior, Dwight Howard, Javal McGee y Anthony Davis arrasó a Golden State Warriors. A mí me gustó mucho esa capacidad para coger rebotes y es un punto muy a tener en cuenta. Además, pues el esquema de Frank Vogel, yo por lo que, bueno, si recordamos a esos Indiana Pacers, era un equipo bastante completo, ataque-defensa, defendía bastante bien esos Indiana Pacers, eran duros con Lance Stephenson, Roy Hibbert y Paul George. Y bueno, yo creo que no le va a venir nada mal un poco de dureza defensiva a estos Ángeles Lakers. Y luego, por otra parte, tampoco tengo mucho que valorar en los Golden State Warriors. Creo que tienen que ir cogiendo pues dinámica de grupo. Sí que es verdad que obviamente una salida como la de Kevin Durant es importante, va a influir para mal en estos Golden State Warriors, pero creo que poco a poco, a medida que vaya cogiendo rodaje el equipo, a medida que vayan aumentando esa química Stephen Curry, D'Angelo Russell, que vuelva Klay Thompson y con Draymond Green, pues obviamente creo que el Golden State Warriors va a ser un equipo muy a tener en cuenta y que de hecho en las previas, en las predicciones que hacen de cara a esta nueva temporada, les ponen muy por debajo de lo que yo realmente creo que van a estar los Golden State Warriors. Aparte de esto, vamos con el partido de hoy. Tacko Fall ha debutado con Boston Celtics ante Charlotte Hornets, el ex equipo de Kemba Walker. Un debut bastante esperado y es que es un animal. ¿Habéis visto al chico? ¿Habéis visto al chico? Esto no es normal. Fijaos la imagen, no sé si la podré poner, con Biyombo. Biyombo es alto, o sea, Biyombo parece un crío al lado de Tacko Fall. Es que es una barbaridad. Lo más destacable del partido de Tacko Fall fueron sus 8 minutos en el parquet, en donde anotó 5 puntos, 3 rebotes y 2 tapones. Además, en el post partido, Tacko Fall quiso declarar: presión, siento que estoy en un sueño. Estoy en el Garden, jugando con los Celtics y con todos esos jugadores. No hay presión ninguna, es solo cuestión de salir al parquet y divertirse. Creo que hice mi trabajo, entré allí, hice lo que tenía que hacer en la parte defensiva y cada vez que el entrenador Stevens gritaba mi nombre en el ataque, solo tengo que ser paciente y hacer lo que debo hacer. Y ya por último hay que hablar de Ja Morant, el que se espera que sea pues la nueva estrella y futuro jugador franquicia de Memphis Grizzlies, que muchos dicen que va a ser el rookie del año por encima de Zion Williamson. Y es que el número 2 del draft de 2019 jugó exactamente 19 minutos contra el Maccabi Haifa para ir dejando detalles de lo que puede ofrecer a la franquicia de Tennessee, que derrotó a su rival con un rotundo 123-88. Contra el equipo israelí anotó 10 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes y un robo, firmando además un 5 de 8 en tiros de campo. Y además, otro de los nombres propios del partido, aparte del de Ja Morant, fue el de su compañero Jaren Jackson Jr., que hizo de las suyas durante el partido. 21 minutos, 19 puntos y 8 rebotes. Su crecimiento y buen entendimiento con Morant será clave para que los de Tennessee tengan un futuro exitoso. Y esto lo agrando en mayúsculas y en negrita, lo subrayo porque creo que puede ser esa dupla que en los últimos años ha sido tan importante exterior-interior para Memphis Grizzlies, combinando a Mike Conley con Marc Gasol. Y creo que esto con Ja Morant y Jaren Jackson Jr. lo puede volver a tener. Hay que ver a esta dupla, hay que ver el rendimiento de Ja Morant y Jaren Jackson Jr. por separado y también combinados, porque puede ser una delicatese este año en la NBA. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.